Bien, por el momento somos 23 personas acá en la sala. Hola, Gonzalo. Eh, voy a dar un par de minutos para que lleguen más de sus compañeros antes de empezar con las instrucciones de la tarea 3. Pero mientras tanto, creo que no sería mala idea aprovechar de conversar un poco con ustedes, de aprovechar de aclarar cualquier situación que haya quedado en el aire después de lo que pasó con la parte 2 de la I1. Eh, Recordarles también de que hay control mañana. Si hay preguntas sobre eso también las pueden hacer ahora. Así que, así que les doy la palabra mientras esperamos que llegue más gente. Aprovechemos de conversar un poco. Quien quiera prender su micrófono y hablar puede hacerlo. Bien, no se interrumpan, no se peleen. Si no hay dudas, Andrea, ¿prendiste el micrófono para hablar? Pero es algo sobre administrativo, sobre los controles. Sí, aprovechemos ahora mientras llega Cuando gente. creo que fue el control uno y el 2 y el 4 y el 5 que lo hicimos juntos. ¿Esos Sí, controles tienen doble nota o el puntaje de sí. las preguntas es Son una dos nota? notas, son dos notas separadas de las cuales se puede borrar la más baja también. Ah, pero no son iguales. Es una nota No, con no, la respuesta del control y otra con la son, otra. exacto, son dos notas separadas que Ah, es la Ya, forma más sorry, justa Tomás, y que más les que conviene. están Porque dando son una dos... charla que tengo que estar, pero no es importante por ahora. Perdón, Eh, Andrés, no te entendí. ¿Me escucháis ahora? Te escucho, pero estabas diciendo algo con una charla, no te caché. Tomás, No, no estás hablando con Tomás. No está ahora hablando no. con nosotros. Andrés Ahí lo está voy a hablando con todo el curso. Pasa una cuestión media chistosa. ¿Quieres contarlo? No, ya. Bien, pues. Aprovecho también, ahora estamos juntando gente, pero antes de comenzar la, a contarles de qué se trata, está bien Andrés, no te preocupes. Antes de empezar a contarles de qué se trata la reunión, quería comentarles que mañana no voy a subir clase. Mañana igual tenemos control, eso no quita. Y la verdad es que nos quedan solo dos clases en el semestre, que las pretendo subir el próximo martes y el próximo jueves. La semana subsiguiente, alguno de esos dos días, probablemente el martes, lo vamos a dejar como sesión en vivo. Para los que quieran participar de ahí, pueden meterse a conversar conmigo. Podemos hablar de aspectos administrativos o de consultas relacionadas con la materia del curso. Y en parte la idea de postergar la clase de mañana es que sé que les debo un poco más de actividad en el foro. En la semana de receso, naturalmente, no estuve pendiente del foro. Y por el momento no he tenido tiempo de ponerme al día. Así que, en parte, la postergación de la clase de mañana para el martes es precisamente para poder dedicarle un poquito más de tiempo al foro y ponerme al día con hartas inquietudes y consultas que he notado que hay en el foro. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esto antes de comenzar la presentación que les tengo preparada? Bien, entonces voy a compartir mi pantalla de PowerPoint ahora. Profe, Andrés, dime. como el enunciado de este trabajo no lo ha subido aún, ¿o sí? ¿Acá más? No, 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 Ah, no. No, este es el gran lanzamiento oficial. Y después de este gran lanzamiento oficial, les voy a subir el enunciado. ya, ¿Sí? bacán, La gracias. idea, la idea era mantener un poquito el misterio, que hubiera una dosis de factor sorpresa. Así que bueno, comenzamos entonces. Un segundo mero, hay una duda en el chat. Hay una duda en el chat, yo no estoy viendo el chat, porque voy a estar metido en mi PowerPoint. ¿Qué dice el Yerko chat? Olivares dice, profe, ¿uno podrá contar con la solución de la tarea 2 para los que nos interesa en algún momento profesional de nuestras vidas? Ah, mira, buena pregunta. ¿Qué opina el grupo cero? Eso es el grupo cero el que tiene que Eh, decirlo. si quieren que le mandemos nuestra solución, ¿Mm? hablemoslo con Gonzalo. Gonzalo está arreglando una cuestión de ETR, así que no está, pero lo hablamos y después les decimos. Ya, porque me parece que tiene mucho sentido que ustedes puedan querer contar con una solución del proyecto. Bueno, sabes que me voy a meter Acá al estoy, chat. acá estoy.
No, Eh, definitivamente no puedo Hola, ver el chat. Gonzalo. sí, Bueno, no los voy a apretar a los ayudantes delante del resto del curso, pero vamos a discutir la posibilidad, no me parece mala idea de que ya, compartamos pero es que, algún tipo de material, ¿ya? Pero claramente es algo que tenemos que conversar con más calma. Bien, bien. Carlos, ¿ves más actividad en el chat o parto nomás? Dale, si es que pasa algo en el chat te aviso, pero no hay nada por ahora. Ya, perfecto, entonces. Entonces, taller 6, prueba de vehículo. ¿Escuchan el audio, no? Carlos, Gonzalo. sí, Sí, se escucha. Suena la música muy bien, entonces. Taller 6, el trabajo 3 se llama distribución de un antídoto. Y el escenario es el siguiente. Apocalipsis zombie, los contagios están controlados gracias a medidas extremas de confinamiento. Los científicos están desarrollando un antídoto que, administrado a los muertos vivientes, los trae de vuelta al mundo de los vivos vivientes. Pero la situación es urgente, porque pasado un tiempo los zombies mueren, pero esta vez en serio, y ya no se pueden traer de vuelta a la vida. Usted, el verdadero héroe o heroína de la película, es el encargado de planificar la operación logística para la distribución del antídoto una vez que este sea descubierto. Vamos entonces a el enunciado del problema y a conocer los datos con los que vamos a trabajar. Considere los siguientes conjuntos que definen al problema. N ciudades. T, que es un horizonte de tiempo en días, en el que la operación comienza en el día 1, y van a ver luego por qué esto es relevante. K, que es una flota de vehículos homogéneos. Y R, que es un conjunto de insumos. El día en que se descubre el antídoto, que es el día 0 del horizonte, es decir, ustedes están planificando esto con anticipación, ese día 0 del horizonte se conocerán los parámetros alfa sub R, que representan la receta del antídoto, y que indican la cantidad en litros de insumo R necesarias para producir 1 litro de antídoto. ¿Se entiende claro esto, no? Parece no haber preguntas. Avísenme si hay movimiento en el chat, los ayudantes, por favor. Sí. Bien, entonces, el día 0 se va a revelar la receta del antídoto. El objetivo del problema es el siguiente. El primer objetivo es que se acabe lo antes posible esta pesadilla. Es decir, preparar y distribuir el antídoto a todas las localidades en la menor cantidad de días posible. Para esto se debe satisfacer la demanda de surtir de cada localidad en tantas entregas y o tandas de producción como convenga. No sé si lo mencioné, pero ustedes no solamente tienen que distribuir el antídoto, sino que además que tienen que planificar su producción, y para eso tienen que distribuir también los insumos productivos. Entonces tienen que hacer todas estas etapas del problema para construir su solución. El objetivo secundario entonces es recuperar a la mayor cantidad posible de zombies. Podemos asumir que la tasa de recuperación con el antídoto es Rho sub T, un valor que es decreciente en T, y que si el antídoto no funciona en un zombie al primer intento, ese zombie ya no se puede recuperar. Déjenme darles un ejemplito de qué nos referimos con esto. De todas formas, estamos hablando de primer y segundo objetivo porque vamos a trabajar esta vez con objetivos jerárquicos, ¿sí? También voy a dar un ejemplo de qué quiere decir acá la jerarquía con lo que viene ahora. Imaginemos, por ejemplo, que la función Rho, la probabilidad de recuperación de un zombie, es de 100% el día 0, y que va bajando hasta ser 0 en el día 1. Perdón, no, este no es el día 0, este es el día 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El día 11, entonces, la probabilidad es 0. Y acá la dibujé lineal, pero puede ser cualquier función, por supuesto. Entonces, tenemos que si a un zombie lo tratamos en el día 4, la probabilidad de recuperación va a ser 0,7, por ejemplo. Bien, entonces, supongamos que una localidad, veamos una pura localidad de ejemplo, demanda 100 antídotos, y que esta localidad recibe 40 antídotos el día 3 y 60 el día 8, que se verían, que corresponden a esas barras en el eje temporal de este gráfico de probabilidades. Entonces, el resultado, si es que nosotros hiciéramos esto y tuviéramos una pura localidad, sería, el plazo de recuperación serían 8 días. ¿Por qué?
porque la demanda de 100 la terminaríamos de satisfacer en el día 8. Eso es directo. Y el número de recuperados se calcula simplemente considerando las probabilidades de cada día. Por ejemplo, si el día 3 la probabilidad de recuperación es 0,8 y atendemos a 40 de ellos, perdón, le entregamos el antídoto a 40 de ellos, 40 por 0,8 van a ser los zumbi recuperados de ese día y 60 después por 0,3 solo de este día y eso nos da 50. Estos son los dos objetivos del problema y como les decía recién son objetivos que son jerárquicos. ¿Y qué significa que sean jerárquicos? Que si ustedes comparan dos soluciones, la mejor solución va a ser la que tenga el menor plazo de recuperación en días. Eso es el objetivo principal. Y que el número de recuperados en el fondo pasa a ser como un criterio de desempate para comparar dos soluciones, ¿sí? Entonces, primer objetivo, el número de días. Segundo objetivo, el número de recuperados. Y esto implica que ustedes pueden, con respecto a esto mismo, ustedes pueden adoptar distintas estrategias. Ustedes podrían, por ejemplo, tener un modelo que minimice la cantidad de días y otro modelo que, dado la cantidad de días, minimice o maximice el número de recuperados, ¿cierto? O pueden combinarlo todo en un mismo modelo. Cualquiera de los dos enfoques es válido, ustedes tienen que elegir lo que mejor les funcione y reportar después en el informe qué decisiones tomaron al respecto. Eso con respecto a los objetivos. Con respecto a la flota y los traslados, es la dimensión, de hecho, la dimensión de transporte de este problema. Ustedes cuentan con una flota K de vehículos que van a tener todos ellos capacidad Q litros y que pueden transportar tanto insumos como antídotos. Van a ocupar los mismos vehículos para mover insumos productivos y los antídotos preparados. Homero, Carlos, dime. pregunta al chat. ¿Se asuma que se usan todos los antídotos el mismo día que se reciben? Sí, voy a comentar un poquito más ese tema de los plazos, pero el día que se reciben o que se terminan de producir, si es que lo estás produciendo en tu misma localidad, es el día que los puedes usar. Voy a dar un ejemplo de la evolución temporal de una solución, de hecho, con todos los detalles, porque hay producción, hay traslado, hay estas cosas involucradas. Otra pregunta. Carlos. ¿Se pueden transportar insumos y antídotos de forma combinada o es una red de retorno? No, combinada, no hay red de retorno. Imagínense que es un camión que mueve botellas de litro, pero que probablemente no es cualquier camión porque si no tendríamos flota ilimitada, ¿cierto? Porque esto sería prioridad absoluta. Entonces tiene que ser un camión con cierto tipo de tecnología especial, pero que puede transportar Q litros y que los litros pueden ser lo que ustedes quieran. Son botellas de litro apartes, no hay contenedores grandes ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, en ese sentido el problema no lo estoy complicando de más. Entonces, los vehículos tienen capacidad para Q litros, que esos litros pueden ser de insumos o de antídotos. Cada vehículo puede efectuar una ruta por periodo. Los vehículos no tienen bases asignadas y pueden pasar la noche en cualquier localidad, ¿sí? Entonces ustedes pueden, además, en el tiempo ir moviendo los vehículos de un lado a otro y ocuparlos de esa manera, con esa flexibilidad que me parece que además es bastante realista para un escenario de este tipo. Los bienes transportados en el día T están disponibles en su destino al día siguiente, en el día T más 1. ¿Sí? Ustedes no van a considerar que si el tiempo de viaje son 4 horas, entonces el antídoto ustedes lo pueden aplicar 4 horas después, no. Acá el antídoto, la probabilidad estaba relacionada con el día, y si ustedes parten el día T una ruta, al día T más 1 va a estar disponible el antídoto o el insumo o el bien que estén transportando en el lugar de destino. La ruta no puede superar una duración máxima de 8 horas, incluyendo tiempos de desplazamiento que van a estar dados por los TIJ que nosotros les vamos a entregar, y tiempos de servicio que corresponden a TAU por cada detención, que eso incluye la inicial y la final. Hay un tiempo de carga y de descarga en el fondo. ¿Todo claro hasta acá? Bien. Con respecto a los insumos. Cada localidad genera una cantidad P sub IR T de insumo R disponible en el periodo T para su uso en la misma localidad o para transporte. ¿Sí? Esto es una tasa de producción y corresponde a lo que se produce en el fondo, si ustedes quieren pensarlo de esa manera, en el periodo anterior. ¿Sí? Es la cantidad nueva de insumo que existe disponible en el periodo T, pero ustedes tienen que llevar un control del inventario, ¿cierto? Cada día se le agrega esto a tu inventario de recursos en cada localidad.
y está disponible el mismo día T indicado por el índice T en PIRT. Al comienzo del horizonte además existe un inventario inicial, I sub 0 o I0 para localidad I para el recurso R de cada insumo en cada localidad. Con esta lógica, entonces, por ejemplo, el día 1 van a tener disponibles el inventario inicial del día 0 más la cantidad que se hace disponible el mismo día 1 de recurso R en la localidad I. ¿Se entiende bien ese ejemplo, no? Después podemos aclarar también si es que es necesario. Ahora, de hecho, les voy a dar un ejemplo que combina producción y generación de insumos y ese tipo de cosas. Producción. La producción del antídoto se puede realizar en cualquier localidad, pero la mezcla o la preparación, independiente de la cantidad que ustedes estén preparando, debe reposar durante 2 días antes de ser distribuida. ¿Sí? O sea, si ustedes el día T deciden preparar antídoto con los insumos disponibles en el lugar, siguiendo la receta, tienen que esperar 2 días para que ese producto o para que ese antídoto esté disponible en la misma ciudad, o para ser enviada, y en ese caso ustedes tienen que esperar además un día extra para que llegue al lugar donde la quieren ocupar en otro lugar. Veamos esto con un ejemplo súper sencillo. ¿Sí? Veamos las reglas de transporte, producción y de generación de recursos o de insumos en cada una de las localidades. Supongamos que tenemos 2 localidades A y B, y lo que está dibujado ahí es una línea de tiempo. Vamos a suponer que la localidad A produce 2 litros diarios de recurso R1. Acá estamos asumiendo una tasa diaria de producción constante, pero no necesariamente va a ser así. Esto es simplemente para hacer la ilustración más sencilla. Vamos a suponer que B produce 5 litros diarios del recurso R2 y que A no produce R2 ni B produce R1. Todo esto para hacer una ilustración más sencilla. Vamos a suponer que la receta es alfa, que alfa por sí solo es un vector, pero además pueden hablar de alfa sub R si se refieren a uno de los componentes en particular. La receta alfa es 1,2, lo que quiere decir que para producir 1 litro de antídoto, ustedes necesitan 1 litro de recurso 1 y 2 litros de recurso 2. Además, vamos a suponer en este ejemplo que las demandas son 3 antídotos en la localidad A, o más bien dicho, 3 litros de antídoto en la localidad A y 2 litros en la localidad B. Entonces, ¿cómo se vería una solución de este ejemplo? Supongamos que dejamos pasar el día 1 sin tomar ninguna acción. ¿Qué es lo que pasa entonces en ese día 1? La localidad A recibe 2 litros de recurso R1, la localidad B recibe 5 litros de recurso R2. En este ejemplo, no sé si lo dije, pero estamos suponiendo que los inventarios iniciales son nulos. En el ejemplo del trabajo, en el ejemplo, probablemente van a tener también inventarios iniciales. En este caso, simplemente por ilustrar, no los consideramos. Vamos a suponer ahora entonces que el día 1 dejamos acumular inventario, vamos a suponer que esperamos un día más, y que el día 2 seguimos dejando que se acumulen inventarios. En este lugar vamos a tener 10 y en este lugar vamos a tener 4. Y vamos a suponer en este momento que vamos a transportar desde B hasta A todos estos insumos de acá para producir en A. Entonces, nuestro inventario de la localidad B se mueve a la localidad A y aparece disponible al día que sigue después. Entonces, el estado de los inventarios un día después sería el siguiente. En la localidad A hemos recibido los 10 que enviamos desde B. Además, el inventario del recurso 1 sigue subiendo en 2 unidades. Y además en B, después de que se llevan estos de acá, igual en este día habíamos dicho que se producían 5 litros diarios, por lo tanto aparecen 5 litros más acá. Vamos ahora a suponer que en A vamos a tomar la decisión de producir. Y vamos a producir en este caso con la regla de producir lo más posible que te permitan los insumos. Piénsenlo un segundito. ¿Cuántos litros de antídoto podemos producir ahora en la localidad A si tenemos 10 de R1, perdón, 10 de R2 y 6 de R1? Dado que la receta es 2 de R2 por cada 1 de R1, acá podemos ocupar los 10 de R2 y 5 de R1 para generar 5 antídotos, o 5 litros, ¿cierto? Bueno, entonces planificamos esa producción, que va a estar disponible en 2 días más, y seguimos viendo la evolución temporal de los recursos. Un día después, vamos a tener que el insumo R2 en A se encuentra agotado porque lo estamos ocupando ya para preparar.
de estos 6 de acá, quitamos 5, nos quedaba 1, y le sumamos los 2 litros nuevos y nos quedan 3. Esto está dibujado a escala, por si acaso, pero no le quise poner todos los números porque no eran todos relevantes, pero nos queda una cantidad. Acá sigue evolucionando esto, por lo tanto avanzamos un día más. Y finalmente, en la localidad A nos aparecen 5 litros de antídoto. Y esos 5 litros de antídoto, naturalmente, necesitábamos 3 en A y 2 en B. Por lo tanto, ese mismo día podemos consumir los 3 litros en A. Siempre nos conviene consumirlo lo antes posible porque dijimos que la probabilidad, además de recuperación, era decreciente en el tiempo. Así que podemos asumir eso. Ese día consumimos 3 acá y tenemos que enviar 2 a la localidad B. Entonces la planificamos, la enviamos para allá y el día 7, me parece, estarían disponibles en B los 2 litros de antídoto. Entonces, con este plan, no, ¿cómo que 7? 6, obviamente, conté mal. Con este plan cumplimos el objetivo primario en 6 días y si quisiéramos saber el resultado del objetivo secundario, deberíamos haber agregado además una distribución de probabilidades y hacer 5 por la probabilidad más 2 por la probabilidad y eso que nos da el resultado. Noten que el objetivo primario se cumple en 6 días porque el que manda es el último zombie que recibe un antídoto. ¿Sí? Bien. Su misión es programar una herramienta que responda, primero, dada una receta en particular para el antídoto, que va a ser además revelada el día 0, ¿sí? La operación comienza el día 1. El día 0 ustedes entonces conocen una receta. Pregunta, la primera cosa que ustedes tienen que responder es, ¿qué rutas debe efectuar cada vehículo cada día? B. ¿Cuánto insumo o antídoto recoge o entrega cada vehículo en cada localidad que visita? Y C. ¿Cuándo y cuánto producir en cada localidad? ¿Sí? Con esta combinación de estas 3 preguntas, ustedes deberían ser capaces entonces de predecir cuándo va a estar el antídoto disponible y en qué cantidad, en qué localidades, y con eso pueden calcular lo demás. Carlos. Relacionado sobre todo con la C, preguntan si existiera sobrante, ¿no hay problema? No, no hay problema. De hecho, en el ejemplo que les di recién, sobraba un poquito de recurso verde, el 1 creo que era el verde. Ya, y si Al sobra momento de dosis, producir, y ese se guardaba. Y ese se si guardaba. sobra remedio, digamos. Si sobra remedio, probablemente estás haciendo una solución un poquito ineficiente. Esas eran las 2 preguntas que había. Pero sí, puede sobrar. Pero si te sobra, te conviene distribuirlo para otro lugar, po. Llevarlo para otra localidad. O sea, la única forma que te sobre es que igual el último día igual tenías que hacer una tanda productiva y terminaba sobrando un poquito, pero no es relevante. En la función objetivo nos importa el plazo, el plazo duro del último día que se entrega el último antídoto y, en segundo lugar, como criterio de desempate, el número esperado de recuperados. Y no está puesto acá en el informe, pero pensando también en que esto va a involucrar un concurso que ustedes van a competir, podríamos agregar como tercer criterio de desempate la distancia total recorrida de los vehículos, ya como para sacarle punta al lápiz si es que en verdad llegaban rápido a una solución que nadie puede mejorar. Esa es la primera misión. Entonces, dada una receta, decidir las rutas. Pero hay un dato acá que yo no les he dado. Entonces, la segunda misión es la siguiente. ¿Dónde me conviene posicionar los vehículos mientras no se conoce el antídoto? ¿Cierto? En el escenario en que estamos es que ese día 0 vamos a conocer la receta y a partir del día 1 en adelante nosotros podemos empezar a hacer rutas. Entonces la pregunta es, antes de que llegue ese día, ¿dónde vamos a poner nuestros vehículos para estar listos para reaccionar y empezar nuestra operación? Obviamente, para responder a esta pregunta, ustedes van a tener que ocupar su solución de la parte 1 y hacer análisis de escenarios o hacer una optimización, hacer una cosa medio estadística o qué sé yo. Quiero ver qué ideas se les ocurren a ustedes para responder a esta pregunta. Les comento que en algún momento también consideramos que también ustedes podrían haber ganado tiempo moviendo insumos antes de empezar a producir, pero simplemente no quisimos hacer aún más complicado el problema. Quisimos mantenerlo en este nivel. ¿Sí?
Entonces esas son las dos preguntas y ahora vamos a pasar a discutir un poquito cuál es la modalidad de la entrega y cómo va cómo va a funcionar este trabajo, ¿sí? Cómo en el fondo va a ser evaluado. Carlos, ¿prendiste el Sí, micrófono o nada que ver? Dime. lo aprendí, pero nada más. Ah, ya. Bien. Nosotros les vamos a entregar a ustedes entonces desde el comienzo todos los datos que definen a la instancia del problema, incluida una receta de prueba para el antídoto. La instancia del problema va a ser una y la misma para todo el trabajo, ¿sí? En principio, bueno, sí. Puede que le generemos algunas instancias más chicas para que ustedes prueben su código, pero las que van a valer, las que vamos a revisar, van a estar basadas en la misma instancia geográfica, ¿sí? Y les vamos a entregar nosotros una receta de prueba para el antídoto. Los grupos podrán competir por encontrar la mejor solución para esta receta en el foro del curso hasta el momento de entrega del informe. ¿Sí? El día que es el momento de entrega del informe se cierra el concurso en el foro. La ubicación inicial de los vehículos para esta actividad se las vamos a entregar nosotros. Acá no incluye el análisis de dónde nos conviene poner los vehículos. Las instrucciones de este concurso serán detalladas en el foro, pero sí les puedo anticipar que el cálculo del grupo ganador no solamente va a considerar quién tiene el mejor resultado el día que se cierra la competencia, porque eso generaría el incentivo perverso de todos reservarse su mejor solución y tratar de subirla en el último minuto, cosa que no queremos que pase. Entonces también tiene una componente temporal, ¿sí? Se premia el tiempo que permaneces como número uno en el ranking. Eso con respecto al concurso. El día de la entrega del trabajo, que va a ser el lunes 6 de julio, tal como ya había sido informado, y paréntesis, esta fecha la diseñamos teniendo en mente que fuera lo más tarde posible. Entonces pónganse a trabajar desde ya, tienen un mes, y les quedan poquitas clases y ya no les quedan charlas en mi curso, entonces la idea es que se puedan concentrar en este trabajo. Ese lunes 6, los grupos deberán enviar su informe y su código antes de las 12 del día, es decir, antes del mediodía. Este informe debe detallar el enfoque de solución utilizado para la planificación de la producción y distribución del antídoto dada una receta, el análisis realizado para decidir dónde localizar los vehículos al comienzo de la operación y, por supuesto, la ubicación de los vehículos en el periodo cero. ¿Sí? Lunes 6 de julio a las 12 del día. ¿Y por qué a las 12 del día? Porque una vez entregados los informes y códigos, nosotros vamos a revelar la verdadera receta del antídoto, que va a ser generada aleatoriamente usando una regla que nosotros vamos a publicar oportunamente. Es decir, si ustedes quieren hacer ensayos de dónde quieren poner los autos, van a tener una intuición de más o menos con qué reglas o con qué distribuciones nosotros vamos a generar la receta. ¿Sí? A partir de ese momento en el que esté publicada la receta, los grupos deberán usar sus propios códigos con los vehículos comenzando en el lugar que ustedes ya informaron para generar una solución del problema. Esta solución deberá ser entregada el mismo día antes de las 10 de la noche. ¿Sí? Creo que es tiempo suficiente para resolver una instancia de un problema que por muy grande que sea, ustedes tuvieron un mes para practicar, entonces la idea es que no solamente practiquen para tener un código que les sirva para ganar la competencia, sino que además tengan un código en el que ustedes puedan confiar y que les pueda permitir reaccionar en el tiempo razonable para planificar esta distribución, que en el escenario, además del problema, tiene que ser de esa manera. Ustedes revelan la receta y la idea es que no pierdan más de un día planificando la operación. Cada día que pasa es disminuir las probabilidades de recuperación de Bueno, los zombies. Pregunta. Sebastián Barriga pregunta, en caso de que un grupo tuviera clases, pruebas, reuniones o algo el día lunes por la tarde, ¿qué se hace? En caso de que todo el grupo tenga reuniones entre las 12 y las 10 de la noche, no, o sea, bueno, en verdad, obviamente puedo ocupar el criterio, pero si es que ese es el caso, que conversen conmigo lo antes posible, porque podríamos definir otro plazo, ¿sí? O sea, si ese grupo está dispuesto a entregar el trabajo hasta la medianoche, por ejemplo, podríamos cambiar la hora para la medianoche y si fuera de verdad absolutamente necesario, podemos cambiar un poquito las reglas del juego, ¿sí? Pero el grupo que de verdad tenga una situación que nos ponga en verdadera desventaja o que les complique la vida, que me informe, pero la verdad es que si el código ya está hecho, debería bastar con que un integrante del grupo esté disponible para poder correrlo y entregar los resultados. Entonces, O sea, la idea
Básicamente la idea de esta segunda entrega durante el mismo día es que no les tome más de 10 minutos hacerla. Es llegar, poner play en el código y esperar a que salgan los resultados. O sea, de hecho, nosotros, probablemente no con todos los grupos, pero nosotros sí vamos a verificar algunas de las soluciones entregadas que correspondan al código entregado. O sea, porque claramente... No, en realidad no tiene... Lo vamos, es posible que, que hagamos eso, hagamos un muestreo aleatorio, pero la idea es que ustedes ocupen su mismo código. eh, así que la verdad es que no creo que les haga demasiada diferencia si tienen todos trabajos durante todo ese día, de todas formas. Pero conversémoslo si fuera necesario hacer un ajuste. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Nada que no Bien, hayamos resuelto. entonces, con eso termino de informarles su misión. El destino de la humanidad depende de ustedes, así que mucho suerte. Bien, preguntas. Preguntas. Me parece, ¿está bastante clara la cosa entonces? No hay nada en el chat. No, no veo nada en el chat, ya salió el PowerPoint, estoy también mirándolo acá y no veo mucho movimiento. Vale, gracias. Vale, gracias. Sí, pues, espero que les haya llamado la atención y de verdad espero también que esto pueda ser para al menos varios de ustedes una tarea entretenida de resolver, que no sé si notaron, pero hay una sutil conexión, hay una pequeña alegoría escondida en el enunciado de la tarea. A ver, me pregunta Yerko, ¿cuál fue el criterio para llevarse los insumos del 2 al 1 y no al revés? Chuta. ¿Puedes prender el micrófono y explicarme la pregunta, por favor? Ah, ya entendí la pregunta. No te preocupes. ¿Cuál fue el criterio? El criterio fue crear un ejemplo, nada más, una solución factible, pero en ese caso, si tú te fijabas, te ibas a dar cuenta que, que, que el recurso 1 alcanzaba la cantidad necesaria que tú necesitabas para producir 5 litros. Tú sabías que tenías que producir 5 litros, ¿cierto? Déjenme poner el PowerPoint, mejor estar explicando esta cosa en el aire. Déjenme volver al PowerPoint a esa cosa. Insisto, esto es solamente una ilustración, pero si ustedes calculaban desde antes, se iban a dar cuenta que para producir con esta receta 5 litros totales de insumo, iban a necesitar 10 de este y 5 de este. ¿Sí? Y que en el día 2 iban a estar listos los 10, pero en este lugar iban a haber solo 4. Entonces, si ustedes esperaban a tener 5 acá para producir en el otro lado, iban a tener que enviar al día 3 y iban a perder un día. Profe, Por eso lo elegí de esta manera. ¿qué? Santiago. ¿No habría sido mejor ahí haber tirado los dos que necesitaba B del verde para abajo? Y producir en cada lugar. ¿Sí? Sí, absolutamente. Tienes toda la razón. Absolutamente. Esto de acá en realidad, como les digo, es un ejemplo, es una ilustración no más, pero Santiago tiene toda la razón, tiene acá más sentido producir en los dos lados. Lo que pasa es que no les puse acá, pero acá tenía un puro auto. Esa es la explicación. Pero bueno. Vale, gracias. Sí, no. De nada. Bueno. Sí. Sí, y de verdad que espero, honestamente, que este sea un problema que los motive y que tiene esta componente relativamente lúdica. Nosotros nos gustaría, después del experimento final, también ponerles a ustedes a disposición el desempeño de los distintos grupos. Sebastián pregunta, en el foro que se publica, no entendió bien esa parte, el foro es opcional, es un concurso, pero también es un entrenamiento. Ustedes tienen que prepararse para estar listos para reaccionar el día de la revelación de la receta definitiva. Entonces les conviene participar en el foro y en el fondo sacarle la punta a sus algoritmos y hacer que sean lo mejor posible. El foro, en todo caso, es competencia y como yo les había anticipado al principio del curso, el grupo que gane la competencia va a recibir, por supuesto que algún tipo de incentivo en la nota, pero además va a recibir una copia del libro.
¿sí? Que la tengo reservada también para el grupo que gane la competencia. ¿Pero puedo agregar algo? Que Sí, claro. Sebastián Barriga pregunta, ¿pero se publica la solución o el valor objetivo? Mira, probablemente nosotros lo que vamos a pedir va a ser como un diccionario de la solución. Y ustedes también dicen en el valor objetivo. Nosotros vamos a tener un código donde vamos a poner el diccionario y nos va a mostrar la ruta y nos va a mostrar que efectivamente es el mismo objetivo. Eso. Y vamos a dejar el código para que lo vean ustedes y ustedes igual lo puedan verificar. Eso. Sí, en principio lo que hemos conversado también con los ayudantes es que ustedes cuenten que hay una herramienta como, comillas, oficial de validación de resultados. Que ustedes entreguen el resultado o la planificación en un formato, que puede ser un archivo de texto o lo que sea, o un diccionario, como decía Gonzalo, pero que también ustedes puedan correr una función y validar el resultado, cosa de que, además, en cierta medida, el foro se autorregule. ¿Sí? O sea, si ustedes son el grupo que están como ganadores y sale un contendor, ustedes claramente van a querer chequearlo. Y si es que la solución está mal, ustedes van a decir, no, pues no vale, seguimos ganando tiempo liderando el ranking. Así que ustedes tienen también ese incentivo de regularse automáticamente. Bien, mientras llegan más preguntas, les comento para ir cerrando que en el diseño de este experimento o de este escenario resulta además muy, muy, muy tentador agregarle cosas un poquito dinámicas. Porque de verdad que, si ustedes lo piensan, el enunciado de este problema está a 2 pasos de ponerle dados y transformarlo en un juego de tablero. Entonces, no se extrañen si algún día les aparece por ahí una invitación a jugar la versión tablero del proyecto final de este semestre. ¿Sí? Si no hay más preguntas, vamos a cerrar esta sesión acá. Y esto queda Hay una grabado, pregunta. se los voy a subir después. Maca, profe, ¿habían costos para moverse entre un lugar y otro, así como para que influya, para determinar de qué lugar a qué lugar muevo las cosas o solo a la distancia? No, como en el informe o en la presentación de ahora no les di costos de desplazamiento, partiendo un poquito de la base de que para este problema el costo de transporte es una prioridad absolutamente secundaria al lado de recuperar a la población, ¿cierto? Entonces, sí hay tiempos de desplazamiento que influyen en el tope de que las rutas no pueden durar más de 8 horas. Existe esa limitación, pero no existe directamente un... ¿Puedo repetirlo, Andrea? No existen costos directamente de transporte que ustedes tengan que optimizar. Los objetivos son los dos que mencioné. Sí existen tiempos de desplazamiento, existe una limitación de que las rutas no pueden durar más de 8 horas, considerando detenciones y tiempos de transporte. Y les comenté durante esta presentación que en caso de que se empiecen a generar empates con los dos criterios, podemos agregar como tercer criterio que podamos desempatar y decir que gana una solución que minimiza los costos o la distancia total recorrida por los vehículos, pero recién en tercer lugar. ¿Sí? Y que además puede generarnos un pequeño problema en el sentido de competencia, porque imagínense que ustedes son el grupo que encuentran una solución espectacular para los dos primeros criterios y que después un grupo se les aviva y les optimiza solamente el tercer criterio y se la supera. Medio peligroso eso, pero si son las reglas del juego, son las reglas del juego. Vamos a, de todas formas, este tipo de precisiones, hacerlas en el foro. El enunciado también tiene más información y más detalle de cómo tienen que subir sus informes y ese tipo de cosas. Bien, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Espero que les vaya súper bien en esta tarea, que se motiven. Creo que en el foro podría ir solamente la FO alcanzada y en algún otro lado mandarle al profesor, porque si no, podría hacer mi respuesta en lo que... o es parte de, sí, sí. El semestre pasado fue así. El semestre pasado fue así y el que va ganando comparte su solución. Y en ese momento todos pueden tratar de hacerle una búsqueda local al que va ganando y si te ganan así, bien, es válido. Estamos trabajando por el bien común. Estamos tratando de salvar a la humanidad.
¿Puedo agregar algo? Ahí, bueno, o sea, ustedes van a publicar la solución y la función objetivo, y el código lo vamos a pedir que lo manden por interno al ayudante para Evidentemente. efectivamente replicar que lo que hicieron está bien. Pues, o sea, igual uno puede tener una solución a mano, uno puede ocupar un software, cualquier cosa, no sé. Así que eso. Sí. No, pero claro, claramente no tienen que compartir sus códigos, ni sus secretos, ni qué algoritmos están usando con el curso. O sea, ahí está ustedes van a tener el know-how, ustedes no les van a decir estoy ocupando un algoritmo genético o un simulated annealing o Exacto. estoy chantando el problema completo a Gurobi. Ustedes no van a compartir eso, solamente van a entregar un resultado. Y si su Pero solución la tiene verdad es cruce, que si la solución tiene eso. cruce, que se aviven ustedes, pues, o sea, hagan un DOP antes de Sí, entregarlo, una cosa así. sí. Me preguntan en privado, si quieren podemos conversarlo ahora. Pero Francisco, Francisco, ¿puedo comentar tu pregunta en público, no? Porque me la haces en privado. Ah, ya. Me pregunta si hay alguna instancia para hacer preguntas de la pregunta 4. Y no entiendo muy bien a qué te refieres con eso. Ah, pasó de largo, de más. La El micrófono nomás mejor. Sí, La no, interrogación. Ya. mi Sí, sí, pregunta es que cuando está viendo el ejercicio 4, Ujú. hay una parte, nosotros tenemos que contar que en el nodo I se usa un tiempo como en descargar o dejar No. algo, o llega y se va. No, instantáneo. Ya, perfecto, eso era. Se van a dar cuenta, pero Sí, es esencialmente la misma dinámica del video 2, del video de Yapa que le subí. ya, perfecto. Sí, es la misma dinámica. Bien. A todo esto, voy a mandar ahora un comunicado oficial en todo caso, pero la pregunta 4 se subió en Canvas, está en la sección tareas, y bueno, ahí está la fecha de entrega. Y lean bien el enunciado porque hay una parte en negro que son como 3 o 4 palabras que cambió. Pero eso. Ah, sí, sí, para no generar tanto misterio, en verdad. En el enunciado original decía que era un puro vehículo, pero nos dimos cuenta de que con un puro vehículo la instancia era simplemente infactible, entonces ustedes podían llegar y decir que todo era siempre infactible. Entonces le agregamos más vehículos para que de verdad se tengan que concentrar en la ruta parcial, para definir si es que esa ruta parcial es factible o no, y no tengan ese otro argumento que podrían haber ocupado tal como estaba redactado el informe, o sea, tal como estaba redactada la pregunta. Profesor, me Francisco. salió una duda con lo mismo en la parte B, entonces. ¿Tiene que ser en el orden de que los plantea usted? Sí, O, ya eso, tiene que ser, o sea, 1, 2, 3, 4, no puede ser 4, 3, 2, 1. Pues, sí, es 1, 2, 3, 4. ya, Eso es la perfecto. ruta parcial, con orden. Eso. Sebastián pregunta, ¿cómo se bonifica el primer lugar del concurso en cuanto a tiempo? Si alguien fuera primero hasta casi el final y el último lo pasa, igual tiene bonificación. O sea, se va a publicar, pero tenemos que definir la fórmula, en verdad, pero va a ser una combinación de factores, va a ser una combinación de esos dos factores. Si un grupo está todo el tiempo en primer lugar y el último minuto lo pasan, probablemente puede ganar igual. Y claro, el libro no lo voy a recortar en pedazos para repartirlo entre todos los grupos, pero los puntos de bonificación sí se pueden repartir, entonces no es tan terrible. Además, Seba, tú por participación creo que ya está ahí, al otro lado, ¿no? Así que el libro al menos no debería preocupar demasiado ya. Sí. Ya, ahora sí. Lo dejamos hasta acá, este video lo voy a subir. Recuerden que mañana hay control. Por favor, que no se les olvide, no se queden dormidos, pongan sus despertadores con tiempo, ¿ya? Así que mucha suerte en el trabajo, el destino de la humanidad está en sus manos. Cuídense. Chao.